Por favor, ¿podrían poner la clase de encefalopatía hepática? Y después esta de insuficiencia renal en cirrosis. Como decíamos, hoy vamos a discutir complicaciones en la cirrosis y qué es lo que podemos hacer para mejorar la expectativa de vida de estos pacientes. Entonces, el primer tema, o la primera parte que yo voy a desarrollar es encefalopatía hepática. Recién Florencia Yamasato mostró que un paciente ingresa en la fase de cirrosis descompensada cuando desarrolla citis, hemorragia gastroesofágica o encefalopatía hepática. Es decir, ese es el punto de inflexión y es donde cambia bruscamente las características de la enfermedad y la expectativa de vida de ese enfermo. Ahora bien, ¿cómo definimos encefalopatía hepática? Como una disfunción cerebral causada por insuficiencia hepática, que puede ser crónica o aguda, y o por derivación portosistémica. Es decir, pacientes que tienen una enfermedad hepática crónica en estadio de cirrosis, que pueden tener o no un shunt portosistémico, un shunt portosistémico sin enfermedad hepática o un fallo hepático agudo. Ahora, este concepto, esta definición, está, y no vamos a seguir desarrollándolo acá porque es algo muy o relativamente nuevo, está discutiéndose el concepto de encefalopatía hepática y agrupando estas tres entidades, porque el sustrato es absolutamente diferente, es decir, uno es un paciente con cirrosis, otro es un paciente con un hígado sano que tiene una falla hepática aguda, y otra es un shunt con hipertensión portal. Entonces, sin enfermedad hepática, ¿no? Entonces, esto está en discusión, pero por el momento, y con el objetivo de mantener la conducta, poder hacer una distinción de la entidad y continuar con el manejo, la Asociación Europea considera, y la americana para el estudio de enfermedad de hígado, que se debe mantener este concepto. Pero ya hay una misma discusión dentro de estas sociedades y de autores muy reconocidos, y donde uno debería cambiar este concepto. El otro concepto que tenemos y que uno lo menciona rutinariamente es que esta disfunción cerebral que se observa en los pacientes con enfermedad hepática es una enfermedad que es transitoria y que el enfermo puede volver o vuelve siempre. No es así. Como ya vamos a ver, no siempre los pacientes tienen una situación en la que retrograda y esta situación puede persistir. Por eso, en esta diapositiva, lo que podemos ver, lo que decíamos es que un grupo de pacientes y en quienes se considera que esta es una verdadera encefalopatía hepática es la cirrosis sin o con shunt portosistémico y que los otros estarían agrupados en otras entidades diferentes. Lo que sí podemos ver acá y que nos parece importante es observar que, como Florencia mencionaba, el estadio de fibrosis de una enfermedad hepática crónica va a ser, desde el punto de vista estructural, similar a todas las enfermedades, ya sea una hepatitis C, una hepatitis crónica B, una hepatitis autoinmune, una hepatopatía alcohólica. Y lo que sí podemos ver, ¿no es cierto?, es que acá en el gráfico de color, la barra de color azul, es cuál es la incidencia de un paciente con cirrosis en relación a la encefalopatía al año, y en el color marrón o amarillo, la incidencia a los 10 años. Es decir, que el porcentaje que muestra esta patología es de que es una enfermedad, o la incidencia aumenta con el transcurrir de la enfermedad. Es decir, lo que podemos esperar es que un porcentaje no despreciable de pacientes, como ya vamos a ver, desarrollan encefalopatía. Entonces, acá lo que podemos ver es la incidencia acumulada
de encefalopatía hepática en los portadores de cirrosis es del 1 a 10 años, es alrededor del 20%, en el primer año hasta un 20%, a los 5 años hasta un 25% y a los 10 años hasta un 40% aproximadamente. En tanto que en el shunt portosistémico, en el TIPS, que era también algo que mencionaba Florencia recién cuando discutía el tratamiento de ascitis refractaria, en el shunt portosistémico transyugular intrahepático, que es el TIPS, a los 2 años, este es un dato muy importante, los pacientes hasta un 50 a 60% desarrollan encefalopatía hepática. Encefalopatía hepática sintomática, porque vamos a ver cuando clasifiquemos que tenemos las formas asintomáticas y las formas sintomáticas. La forma sintomática, hasta más de un tercio de los pacientes decíamos que la van a desarrollar, y los pacientes con cirrosis descompensada, hasta un 50%. La encefalopatía mínima se observa entre el 20 y el 80%. Ya vamos a ver que encefalopatía mínima en realidad es aquella encefalopatía que uno puede estar con el paciente, lo evalúa, hace la mayoría de las pruebas clínicas, son absolutamente normales. ¿Está? Pero ese es un detalle que uno tiene que tener presente, de que los pacientes pueden tener lo que se llama encefalopatía mínima u oculta. Ahora, ¿qué situaciones pueden incrementar o aumentar el riesgo de padecer una encefalopatía? Sarcopenia, entidad que cada vez se jerarquiza más en la historia natural de la enfermedad de la cirrosis. La hiponatremia y la epilepsia también es uno de los factores que pueden incrementar el riesgo de encefalopatía hepática. Entonces, cuando estamos frente a un paciente con cirrosis, y desarrolla encefalopatía hepática, vamos a tener que observar 4 áreas diferentes para poder tipificar bien esta enfermedad. Y esto es clave, tenerlo presente para poder hacer el tratamiento adecuado. Es decir, si el paciente tiene como enfermedad de base una falla hepática aguda, se llama encefalopatía tipo A. Tipo B es un shunt portosistémico sin cirrosis, o sea, en hígado sano. Y el que más nos interesa a nosotros, porque es el que más vamos a ver en nuestra práctica diaria, en las salas de clínica o en la guardia, es el paciente que tiene una cirrosis, el tipo C, sin o con shunt portosistémico. Después vamos a ver la severidad. En realidad, lo que nosotros vamos a ver desde el punto de vista clínico, a menos que hagamos estudios especiales, va a ser grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Fundamentalmente de grado 2 a grado 4, como ya vamos a ver, o si tiene mínima o grado 1, que es con algunas pruebas especiales, y que las pruebas que se utilizan no hay concordancia a nivel internacional cuáles deben ser. Nosotros hace, no sé, cuando yo tenía la edad de Florencia, y este era uno de los temas que a mí me interesaba, hacíamos potenciales evocados en los pacientes para diagnosticar la encefalopatía hepática mínima, porque teníamos gente en neurología que estaba muy interesada en potenciales evocados. Pero, digamos, esa prueba no está avalada por ninguna sociedad internacional y ninguna de las que se utiliza está avalada por sociedades internacionales para las encefalopatías mínimas. Evolución en el tiempo, esto es lo que decíamos recién que es importante, o sea que puede ser episódica, recurrente o persistente. El concepto de persistente es muy importante, es decir, el paciente tiene la situación de encefalopatía hepática y no vuelve a la normalidad, persiste en el tiempo en mayor o menor grado de encefalopatía. Este es uno de los criterios que uno dice: este paciente con encefalopatía debe ser evaluado rápidamente para trasplante. Y finalmente, lo que es clave también, por eso decimos que tenemos que tener en cuenta cuando definimos una encefalopatía hepática en un paciente, tenemos que hablar de los factores precipitantes, si hay un factor precipitante o si es espontánea. Obviamente que si es espontánea, esto significa que es un paciente que tiene seguramente una enfermedad hepática más avanzada.
Estos serían los estadios, ¿está? Pero lo que me interesaría mostrar es esto. Episódica, fíjense, es un intervalo mayor de 6 meses entre una y otra encefalopatía cuando se repite. Recurrente, cuando son al menos 2 episodios en un periodo de 6 meses, y persistente, como decíamos, cuando persiste. Desde el punto de vista perdón, fisiopatológico, yo recuerdo cuando nosotros empezamos a hacer investigación hace unos cuantos años en encefalopatía hepática, el núcleo sobre el cual giraba el concepto de enfermedad hepática con encefalopatía era el amonio. Después, la teoría del amonio fue poco a poco diluyéndose y en los últimos años, en los últimos 10, 12, 15 años, nuevamente el amonio ocupa un rol central. Es decir, ¿qué característica tiene el paciente? Que tiene una superproducción de amonio que se va a encontrar a nivel del colon y del intestino. Ya vamos a ver qué situaciones son las que intervienen para que este se produzca, ¿no es cierto? Ese amonio va a ir y va a salir del hígado, va a ir al torrente sanguíneo y va a pasar la barrera encefálica. Pero otro lugar importantísimo, además del colon o del tubo digestivo para producción de amonio, es el riñón. Entonces, en el riñón también, si el paciente tiene hiponatremia, por eso decíamos que la hiponatremia puede ser un factor que uno tiene que considerar en estos enfermos como factor de riesgo para el desarrollo de encefalopatía, también va a haber una sobreproducción de amonio que no va a ser metabolizado por el hígado, ni va a ser metabolizado por el músculo. O sea, el amonio se metaboliza en el músculo porque es rico en glutamato, el músculo, y entonces si se metaboliza en el músculo, bueno, la situación puede ser controlada, pero los pacientes con cirrosis que tienen sarcopenia, si tienen una sobreproducción de amonio, ya sea a nivel renal, a causa de una insuficiencia renal, o a nivel colónico, van a dar lugar, ¿no es cierto?, a un aumento de la concentración de amonio en sangre. Ese amonio atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, lo hace por competencia, pasa y va a terminar afectando a los astrocitos, va a provocar el edema astrocitario y en consecuencia el mal funcionamiento de los astrocitos y dan lugar a la encefalopatía hepática. Pero por otro lado, hoy está muy desarrollado el concepto de que la microbiota intestinal, como ya se sabe en los pacientes con cirrosis, está alterada. Hay una alteración de la permeabilidad. Va a dar lugar a una sobreproducción de gérmenes que van a generar citoquinas proinflamatorias que van a ir a afectar directamente el funcionamiento de la microglía y en particular de los astrocitos. Ahora bien, desde el punto de vista fisiopatológico, entonces, nosotros lo que tenemos que tener presente es amonio como elemento central, disparador de la encefalopatía, ya sea porque hay como metabolito de degradación de proteínas y aminoácidos a nivel del tubo digestivo, incremento en la producción, excreción disminuida a nivel renal o incremento de la neurotoxicidad por exceso de llegada de amonio que atraviesa la barrera hematoencefálica. También, entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, recordemos que ¿qué pasa con el amonio? Genera una disfunción astrocitaria secundaria al amonio y a la disminución de la glutamina. Esto lleva al estrés, al edema cerebral. El edema cerebral importante, vamos a verlo en la falla hepática aguda, no tanto en la falla hepática crónica. Por eso la resonancia no tiene un rol jerárquico en el diagnóstico de encefalopatía. Por otro lado, recordemos que la cirrosis es una situación de inflamación sistémica, también sistémica y central. Por eso, digamos, en la cirrosis también hay cierto grado de edema cerebral y va a haber activación de las células de la microglía. Ahora bien,
El aumento de la producción de amonio, que era el primer paso que habíamos mencionado, ¿en qué situaciones lo vamos a tener? En situaciones de hemorragia digestiva, cuando hay hipovolemia, cuando hay aumento de la diuresis, cuando hay hipocalemia, en la acidosis, en enfermedades como la diabetes asociadas a la cirrosis, y cuando haya una ingesta excesiva de proteínas, fundamentalmente de proteínas animales. Vuelvo a contar un poco la historia, porque cuando empezamos nosotros, yo estoy hablando de esto hace más de 30 años, lo que yo había aprendido en esa época era que teníamos que suspender absolutamente la ingesta de proteínas animales y reemplazarla por vegetales, que teníamos que darle a los pacientes aminoácidos ramificados, y en esa época los aminoácidos ramificados, la única vía que teníamos era por la vía endovenosa. Cambió el concepto, se evolucionó y se dijo, no, los pacientes sí pueden recibir proteínas animales y los aminoácidos ramificados no se pueden utilizar más, porque no tiene sentido. Hoy en día, digamos, con una mayor disponibilidad o mejor tecnología para evaluar qué es lo que pasa con los grados de encefalopatía, sabemos que en determinadas situaciones y cuando los pacientes no responden a tratamientos convencionales, el uso de proteínas vegetales en lugar de proteínas animales es algo que se debe hacer y que también los aminoácidos ramificados también tienen su lugar y que en realidad los aminoácidos ramificados que uno debe utilizar deben ser por vía oral y no vía endovenosa porque son los que realmente hacen efecto. Así que, digamos, el concepto este de cómo uno muchas veces tiene que desandar el camino y reevaluar conductas que daba por desacreditadas, ¿no? Bien, habíamos dicho aumento de la excreción. Ahora vamos a ir a ver excreción disminuida, constipación. Como ustedes saben, y como muchos de ustedes seguramente lo conocen, cuando tratamos a un paciente con encefalopatía, lo que hacemos es facilitar la catarsis. Y enseñamos al paciente, lo educamos al paciente y al grupo familiar de la importancia de las evacuaciones periódicas y que no deben tener situaciones de constipación. Bueno, hipovolemia, aumento de la diuresis, es decir, otro de los elementos que uno siempre tiene que interrogar al paciente o al grupo familiar. ¿Se excedió en la dosis de diurético? ¿Venía orinando poco? El paciente sabe muchas veces que en determinadas situaciones uno le dice, bueno, mire, usted viene bien con espironolactona, pero si disminuye su diuresis, nota que aumenta la citis, venga a vernos y vamos a evaluar y le damos medio comprimido por ahí de furosemida, le intercalamos. Así que hace el paciente muchas veces. No concurre al médico, el familiar también decide no concurrir y empieza a darle furosemida. El paciente efectivamente aumenta la diuresis, pero termina haciendo una encefalopatía. Entonces, lo que uno tiene siempre que ir a interrogar y a buscar siempre los factores precipitantes. Déficit de zinc. También pasó por la misma historia el zinc. Uno decía, el zinc no se debe usar y hoy sabemos que si uno dosa zinc en estos pacientes y está disminuido, una opción es darle aporte de zinc. El tema es que no hay un cálculo para la cantidad de zinc que uno le tiene que dar, pero, digamos, uno lo utiliza. Y si uno quiere conseguir aminoácidos ramificados, se va a Pharmacity y los va a encontrar, digo, en cualquier farmacia hoy en día, y si no, en los lugares, para nutrición para fisicoculturismo, ahí encuentran los aminoácidos ramificados. Los americanos tienen calidad controlada, 2 o 3 marcas, y uno sabe cuál indicarle al paciente. La neurotoxicidad. Siempre chequear, recordemos esto, en todo paciente que se descompensa, el uso de diferentes fármacos. Fármacos que pueden ser estimulantes o depresivos a nivel central, pero que en los enfermos con cirrosis pueden provocar encefalopatía. Las drogas de abuso. Ustedes saben que, esto lo deben saber, el consumo de las drogas de abuso y de alcoholismo aumentó muchísimo en la pandemia, y esta situación de pandemia, digamos, en las enfermedades hepáticas generó, entre otras cosas, más internación que lo habitual en época de COVID, pero sin COVID,
y era casualmente, ¿no es cierto?, por abuso del alcohol, por otras drogas, drogas ilícitas, el uso de fármacos, sobre todo, digamos, fármacos para deprimir el sistema nervioso central o hipnóticos, y así como también las infecciones. Entonces, factores precipitantes que no tenemos que olvidar. No interesa que uno tenga presente, como pusimos acá en la diapositiva, cuál es el más importante y cuál por ahí es el menos frecuente. Pero sí siempre interroguemos, tanto en una forma episódica o en una forma recurrente o en una persistente para ver qué es lo que disparó esa situación, siempre vamos a ir a buscar infecciones. Es algo que tenemos que estudiar siempre. Y recordemos, ya se mencionó, el paciente con cirrosis no tiene las manifestaciones típicas o clásicas de una infección. Hemorragia digestiva. Chequear siempre si no hay una hemorragia digestiva. Si hay un exceso en las dosis de diuréticos, chequear alteraciones hidroelectrolíticas, constipación, pero recordemos que vamos a tener un grupo de pacientes en el que no vamos a encontrar factores precipitantes y entonces en ellos vamos a tener que definirlo como espontánea y esa forma espontánea es la que tiene, decíamos, un mayor riesgo o nos está hablando de que el sustrato de la enfermedad hepática es mayor. Bien. Empezamos con el tema de la clasificación. Y acá lo que decíamos es que tenemos dos grandes grupos, oculta y manifiesta. Oculta, vamos a ver, encefalopatía mínima o grado 1. Y esto es, ¿cómo vamos a hacer diagnóstico de la mínima? Con test psicométricos o neuropsicológicos alterados sin evidencias clínicas de cambios mentales. Esto nosotros lo hacíamos con potenciales evocados. ¿Y cómo veíamos esto? Si los potenciales evocados, la P300, estaba alterada, al paciente le hacíamos una dieta estricta y lo controlábamos a las 2 o 3 semanas. Le dábamos una dieta estricta, le dábamos lactulón o lactulosa, en esa época no había rifaximina, y lo volvemos a controlar. Y el 90% de los pacientes normalizaban los potenciales evocados. Es decir, que era la forma que teníamos de documentarlo. ¿Está? De hecho, se jerarquizó tanto en un momento los potenciales evocados que para sacar el registro en Inglaterra a los colectiveros, no sé cómo le llaman allá, tenían que hacerle potenciales evocados para ver si no tenían encefalopatía hepática mínima. Al que le daba positivo no le permitían el registro para autos de transporte. Eso después se dejó de lado, pero bueno, quiero decirles que es tan solo con esa forma lo vamos a diagnosticar. Grado 1. Son alteraciones mínimas del estado de conciencia. Entonces, el paciente o el individuo está eufórico, pasa a euforia, ansiedad, depresión, pero no es capaz de estar mucho tiempo atento. Si parece médico o estudiante de medicina, aguanta media hora y listo. ¿Está? Es importante, acá la prueba tiene dificultad para sumar y restar, hay alteración del ritmo del sueño, y si le pedimos que haga su firma 3 o 4 veces, nunca va a ser igual, es decir, por ahí nosotros no la tenemos iguales tampoco, pero sí hay mucha diferencia. En otra época le hacíamos hacer que dibuje en el hospital, hacíamos que haga la casita para ver dónde lo poníamos en esta clasificación de West Haven. Una vez, les cuento una anécdota, hace muchos años, por ahí ustedes se van a acordar, porque fue un caso muy sonado, tenía un paciente que era una persona de muy buen pasar, un empresario textil, que tenía una cirrosis por hemocromatosis y tenía encefalopatía hepática recurrente. Y en un momento, bueno, se va a un curandero y le da unos yuyos. Bueno, lo veo yo, no tenía encefalopatía y a él le habían negado el registro
porque en una de las oportunidades que fue, estaba con encefalopatía. Bueno, yo después no lo vuelvo a ver, pasan como 6 meses, 8 meses, y leo el diario. Ustedes por ahí se acuerdan. En el buquebús, un BM que tenía a la persona adentro, o sea, el dueño del auto estaba adentro, aceleró, cayó y se murió, no pudieron abrir el BM. Era este paciente que lo único que recordaba la persona que lo había recibido en el buquebús era que estaba muy excitado, que iba y venía, que caminaba y que indudablemente pensaban que era que estaba apurado por llegar. Y esto fue acá, cerca del puerto, él aceleró y salió. O sea, digamos, este paciente había pasado por todos los estadios, había vuelto a mínima, no se la detectaba, pero algo había disparado esa encefalopatía, y entonces por eso, digamos, si alguna vez a ustedes un paciente que alguna vez tuvo un episodio de encefalopatía y les dice que le dé la autorización médica para que saquen el registro bajo su responsabilidad, no lo hagan. ¿Está? Bueno. Perdón. Acá. Estos hallazgos en la mínima, los criterios diagnósticos no son concordantes y hay que basarse en la experiencia local. Ahora, los hallazgos clínicos que tiene acá las alteraciones mínimas de conciencia, como son transitorias, muchas veces no son reproducibles. Es decir, yo lo vi al paciente excitado a la mañana y a la tarde por ahí lo veo bien. Estuvo 2 o 3 días que tuvo alteración del ritmo del sueño y después ya está bien. ¿Está? Ahora, cuando vamos acá al grado 2, que esa es la que nosotros vamos a ver con más frecuencia porque es la evidente, ahí el paciente también tiene a veces desorientación, cambio en la personalidad, tiene a veces un comportamiento inadecuado, tiene una vez nos atendimos a un profesor de neurocirugía en nuestro hospital que lo había traído en la época en que en el gobierno de Alfonsín los habían repatriado a científicos que estaban por el mundo, y él es uno de los que había venido. Él fue el que diseñó la neurocirugía, que es con el equipamiento ese de fijación, no recuerdo el nombre, él fue el que la inventó en Estados Unidos, y tenía una cirrosis también por hemocromatosis, y bueno, él cuando hacía el cuadro de encefalopatía, se levantaba, abría la cocina, le daba a la cocina, pero no encendía el fuego, y se ponía a fumar un habano. Esto, digamos, él era una persona muy educada, jamás había fumado en su departamento. No iba habitualmente a la cocina porque él no era una tarea que él hacía, consideraba que no tenía que hacerla, pero digamos, ese tipo de comportamientos acá, digamos, son frecuentes de encontrar, pero en estas situaciones el paciente tiene el flapping, ¿está? Recuerden que para hacerle provocar el flapping a un paciente tiene que tener el brazo extendido, no flexionado el codo, la mano en flexión, y uno tiene que mantener la hiperextensión para sensibilizarlo, y ahí va a haber, ¿no es cierto?, el flapping. Y hay que estar atento y esperar por lo menos 30 segundos después de haber hecho la maniobra para decir si no lo tiene. Y esto es habitualmente reproducible. En el grado 3 es mayor, ya es asterixis espontánea habitualmente, tiene entre somnolencia y estupor, responde a estímulos habitualmente dolorosos o a sonidos, ¿está? Pero puede presentar confusión y desorientación en varias áreas. Y esto, ¿no es cierto?, es un hallazgo que es habitualmente reproducible. Y finalmente, coma, que esto ya, digamos, es una situación donde el paciente sí vamos a tener que actuar porque hay que, habitualmente, un paciente en coma tenemos que intubarlo. Y esto es lo que decíamos hace un momento. Cuando nosotros categorizamos a un paciente con encefalopatía, tenemos que decir si es tipo A, B o C, qué estadio de severidad, si es recurrente, si es episódica o persistente, y si está precipitada, ¿por qué está precipitada? ¿Por qué? Por una peritonitis bacteriana espontánea. Está por una hemorragia digestiva, por constipación. Es decir, tenemos que definir la causa precipitante también si es que hay un factor, ¿no?
Ahora, yo les decía recién, y esto lo habíamos mencionado como casi al pasar, que en el estadio de oculta 0 y 1, prácticamente no hay forma de diagnosticarla. Y está propuesto esto, que está en evaluación por la FDA, y se acaba de publicar un artículo para evaluar respuesta terapéutica a una determinada sustancia en encefalopatía hepática usando este criterio, ¿no? Es decir, anotar esto. ¿Cuál es su nombre? Preguntarle al paciente en qué lugar estamos, en qué mes estamos, en qué ciudad, en cuál ciudad estamos y en qué año estamos. En el estadio 0 o 1, todas las respuestas son correctas. Esa es la característica. Pero va a tener algún test psicométrico alterado. A partir del estadio 2 ya va a tener alguna respuesta, al menos una incorrecta, y hay asterixis y puede haber desorientación también. Esto es otra clasificación propuesta, que es probablemente la que se va a utilizar porque la FDA la tenía en fase de aprobación. ¿Está? Bueno, lo demás es bastante similar. Ahora bien, ¿cómo evaluamos, es decir, cuándo tenemos un diagnóstico presuntivo? Yo tengo un diagnóstico presuntivo, mi colega tiene un diagnóstico presuntivo y aquel otro tiene un diagnóstico presuntivo. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, como en cualquier patología médica, es clave el diagnóstico correcto, que ese es un prerequisito para una terapéutica racional y un eventual pronóstico de cualquier enfermedad. Entonces, recordemos que tenemos que hacer un laboratorio de rutina completo e incluir PCR. ¿Por qué? Marcador de inflamación. Si tiene una PCR elevada, bueno, puedo pensar en una infección, voy a buscar con más energía la infección que siempre tengo que buscarla. TSH, ¿por qué? Porque un paciente hipotiroideo que tiene una cirrosis, por ejemplo, una cirrosis autoinmune, que desarrolla en el tiempo un hipotiroidismo, que deja de tomar la medicación para la tiroides, puede expresarse con encefalopatía, con lentitud, con falta de energía, con falta de claridad en el habla, con dislalia. Electrolitos, decíamos, la hipocalemia, la hipercalemia, son situaciones que pueden provocarla. Siempre que haya una encefalopatía hepática y no reconozcamos un factor precipitante evidente, y aún habiendo un factor precipitante evidente, por ejemplo, un paciente que tiene una encefalopatía hepática y sabemos que hubo de por medio una hemorragia digestiva, que fue el factor que lo determinó, tendremos que ir a buscar infección, porque por ahí esa encefalopatía o la hemorragia digestiva en realidad están respondiendo a una infección. Es decir, tenemos que ir a buscar los factores precipitantes. Y las infecciones, no olvidarnos, y siempre jerarquizamos dos, más allá de las clásicas, obviamente, de la peritonitis bacteriana, de la urinaria, respiratorias, siempre vamos a buscar piel y partes blandas y odontológicas. ¿De qué nos olvidamos los médicos de un paciente internado? De mirar la boca y de mirar la piel. Eso no lo hacemos raramente, ¿está? Y ustedes se acuerdan, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer para esconderle un billete de $100 a un terapista? Le pones un billete de $100 debajo de la espalda del paciente, jamás lo ocultan. No lo levantan para hacerle la evaluación respiratoria. Bueno, los clínicos, nosotros lo que hacemos, rara vez hacemos una mirada global del paciente. Ahora, no podemos descartar las causas de encefalopatía también no vinculadas con una enfermedad hepática de base, el accidente cerebrovascular y el hematoma subdural, que son mucho más frecuentes en los pacientes con cirrosis, hasta 5 veces más que en la población general. Pero tenemos que ir a buscarlo porque la terapéutica va a ser diferente. Trastorno de la perfusión. No olvidarnos, digamos, si el paciente chequear desde el punto de vista cardiovascular, el electrocardiograma que se hace en un paciente que ingresa, alcoholemia, drogas. El amonio. Vamos a discutir 2 minutos con respecto al amonio, a ver qué jerarquía le damos. Algunos son fanáticos de la amoniemia, nosotros no tanto, pero ya vamos a mostrar por qué.
Siempre hacer imágenes, radiografía de tórax, no olvidarnos de la ecografía de abdomen y pelvis y eventualmente, de acuerdo a lo que uno vea, si hay signos de foco, pedirá o no una resonancia magnética de cerebro. Y cuando uno sospecha una meningitis o encefalitis, que estos pacientes no están exentos, recién irá ahí a la punción lumbar. En algunos lugares hacen el electroencefalograma de rutina cuando hay una encefalopatía, pero bueno, nosotros creemos que hay que hacerlo en situaciones muy particulares, ¿está? Porque el electroencefalograma en una encefalopatía, para que realmente sea evidente en el electroencefalograma, tiene que estar en un estadio 2, 3 y con eso la clínica es soberana. Bueno, esto es lo que decíamos recién, que los test psicométricos o neurofisiológicos, neuropsicológicos y psicofísicos no están validados internacionalmente, por lo menos por ahora. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa con la amoniemia? Nosotros decimos rutinariamente no. ¿Por qué? Creemos que no es una herramienta diagnóstica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, infecciones e hipocalemia van a incrementar el nivel de amonio. Entonces, yo no puedo usar el nivel de amonio para decir, esta es una encefalopatía, si no tiene clínica de amonio. Los pacientes con encefalopatía pueden tener niveles absolutamente normales. Incluso pacientes que salen del episodio de encefalopatía y uno los controla en el tiempo, o se controlan, hay estudios que muestran eso, pueden tener hipercalemia, hiperamoniemia, sin tener encefalopatía. Por otro lado, no correlacionan ni aún en el mismo paciente los niveles de amoniemia con la severidad, es decir, con el grado de encefalopatía. No van a modificar la terapia. Si el paciente la tiene normal, elevada o baja, vamos a darle exactamente el mismo tratamiento a la encefalopatía. ¿Está? Y después algunos aspectos técnicos. Si alguien quiere hacer un estudio de amoniemia, porque lo quiere hacer porque tiene facilidad, no hay que sacar la sangre con torniquete, porque si uno utiliza el torniquete, aumenta el nivel de amonio. ¿Está? ¿Por qué? Porque estamos afectando al músculo. La muestra apenas se saca, hay que ponerla en hielo y llevarla a procesar en hielo inmediatamente. Ahora, siempre lo ideal es que sea arterial, ¿está? Porque la venosa va a ser menor que la real, porque siempre algo de amonio va a ser captado a nivel muscular y cerebral. Entonces, con esa captación vamos a tener menos valor que el real, ¿está? Y el otro aspecto es que en los pacientes que tienen elevado el amonio, este puede permanecer elevado después del tratamiento e incluso de la resolución de la encefalopatía hepática. Así que, por eso, por ahora, digamos, hasta que no sea algo más sensible el amonio, sabemos que es el eje central de la patofisiología de esta enfermedad, pero no es algo que vamos a utilizar nosotros como una herramienta diagnóstica. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Me está? Pero por ahí es un costo innecesario. Entonces, vamos a pasar al tratamiento. Creo que hablé de más como siempre, ¿no, Flor? Deja de retarme, deja de hacerme señas, por favor. Con respecto al tratamiento, tenemos que identificar y corregir los factores precipitantes. Eso es clave. Busquemos siempre los factores precipitantes, porque si no, podemos darle el mejor tratamiento y no vamos a solucionar el problema al paciente. Pacientes en coma, hemos dicho recién, consideremos la intubación y eventualmente, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una falla hepática aguda, ahí sí monitoreo de la presión intracraneal. Un paciente que desarrolla una encefalopatía hepática está en una fase avanzada de la enfermedad y este paciente debe ser evaluado una vez que resuelve este cuadro para trasplante. No quiere decir que lo vamos a trasplantar, pero tenemos que evaluarlo a ese paciente para ver en qué situación en relación a su enfermedad hepática y trasplante está. Bien, ¿con qué vamos a tratar la encefalopatía? Lactulosa
y eventualmente lactitol. En la Argentina por periodo se consigue lactitol. La única diferencia con lactulosa es que provoca menos distensión abdominal. Es algo menos efectivo, uno tiene que utilizar más dosis, pero el paciente realmente lo usa sin mayores problemas. ¿Por qué? Porque prácticamente no le provoca distensión abdominal, que es el efecto adverso más molesto que tiene la lactulosa. Es un disacárido no absorbible. Lactulosa es semisintético, lactitol es sintético, esa es la diferencia. Entonces, tiene un efecto laxante y con eso incrementa la eliminación de amonio. Acidifica el contenido intestinal, lo cual es bueno porque aumenta la producción de ácido láctico y acético por la microbiota, y esto reduce la absorción de amonio. Tiene una acción prebiótica porque hay crecimiento de las bacterias sacarolíticas, entonces de esa manera disminuye la amoniogénesis y aumenta la eliminación. ¿Cuál es la dosis que vamos a usar? 20 a 30 mililitros 2 a 3 veces por día para alcanzar y mantener entre 2 y 4 deposiciones blandas por día. Este es el objetivo con lactulosa, que es lo que vamos a encontrar. Ahora, mejora, como lo había mencionado Florencia, o no sé si lo dijo en infecciones, pero mejora un 70-80% de los pacientes. El efecto adverso es, que no está puesto ahí, la distensión abdominal, que es lo que más le molesta a los pacientes. Si hay diarrea, uno lo controla disminuyendo la dosis de lactulón, y deshidratación es prácticamente lo mismo, y la hiponatremia también. O sea, todo esto es manejable regulando la dosis. Apareció ya hace algunos años la rifaximina en otras áreas y después se probó en encefalopatía hepática. Recuerden que este es un antibiótico que se absorbe muy poco en el tubo digestivo, que no provoca resistencia, es otro efecto interesante por el momento. Entonces, la función principal es modulación de la composición y función de la microbiota, con lo cual reduce la producción de amonio y, digamos, manteniendo el tratamiento con rifaximina una vez que se resuelve el episodio, disminuye significativamente la recurrencia y la hospitalización. Esto es clave, y el uso prolongado en asociación con lactulosa permite bajar la dosis de lactulosa de manera tal que el paciente no tiene los efectos adversos y entonces tiene una buena disposición al tratamiento usando ambas drogas. Tiene buena eliminación, digamos, tiene una buena catarsis y el riesgo y disminución también de la amoniogénesis por efecto de la rifaximina, es decir, un efecto sumatorio. El tema es que es muy caro. ¿Tá? Ahora bien, así como en los pacientes con cirrosis sin encefalopatía hepática tenemos profilaxis primaria, acá también tenemos profilaxis primaria. Habitualmente no se recomienda decir hacerla de rutina, pero sí en qué situación. Cuando el paciente tiene hemorragias, digamos, tiene sangre en tubo digestivo. ¿Por qué? Porque eso incrementa significativamente la producción de amonio. Y un paciente que no tenía encefalopatía por causa de una hemorragia digestiva puede desarrollarla, aunque sea transitoriamente, pero esa cambia la condición clínica del paciente. Y entonces vamos a usar el lactulosa, polietilenglicol o mannitol, que usamos muchas veces, digamos, también para tratar la constipación en los pacientes con cirrosis. ¿Está? Y profilaxis secundaria es cuando el paciente ya tuvo un episodio de encefalopatía y nosotros vamos a darle, como decíamos recién, lactulosa con o sin rifaximina para mantener en el tiempo las deposiciones blandas, y disminuir el riesgo de encefalopatía, de recurrencia de la encefalopatía. Encefalopatía oculta, mínima. Esta, decíamos que se presentaba hasta en el 80% de los pacientes. Y que va a pasar a ser manifiesta en más del 50%. Tratamiento no hay ninguno indicado en forma rutinaria, porque no hay un tratamiento indicado en forma rutinaria, digamos, una metodología diagnóstica rutinaria. Pero si yo tengo un método que conozco, que me sirve, sí voy a utilizar lo que sé, es decir, aminoácidos ramificados, vamos a aumentar
vamos a bajar las proteínas animales, aumentaremos las vegetales, siempre, ¿no es cierto?, para mantener un buen estado nutricional del paciente. Entonces, lo que sí podemos concluir que es una complicación frecuente de la cirrosis, que tiene una elevada morbimortalidad, que acá es clave hacer el diagnóstico y tratamiento precoz, que hay que buscar siempre los factores precipitantes y que puede ser irreversible. Esto es muy importante que tengamos presente. Puede ser irreversible. Recordemos que sarcopenia, hiponatremia, diabetes y epilepsia van a incrementar significativamente el riesgo de encefalopatía. Tratamiento adecuado, recordemos que es igual a decir respuesta en más del 80% de los casos. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Recuerden, siempre tienen que hacer preguntas fáciles. Eso ya hemos puesto de acuerdo el primer día. Bueno, se ve que hay difíciles nada más. Flor, como estamos en tiempo, dejamos para la otra semana. Acortamos las otras 2 clases y cumplimos con todo, pero hoy pasamos al caso clínico, ¿puede ser? Bueno.